Estimados colegas y amigos, me da muchísimo gusto saludarles en este magnífico congreso al que nos convoca la Asociación Mexicana de Neuroética, una asociación generosa como pocas que ha logrado reunir en poco tiempo a verdaderos expertos y expertas dedicadas a estos trabajos multidisciplinares, pero especialmente transdisciplinares. Quisiera agradecer también, por supuesto, al comité organizador que nos permite estar con ustedes en este mes de febrero del año 2024 para abordar una de las temáticas más apasionantes, en mi opinión, de ese vínculo entre derecho y neurociencia. El panel en el que nos ha tocado participar en esta ocasión corresponde a la neurociencia, el neuroderecho en materia penal, sus implicaciones clínicas y forenses. Me gustaría añadir desde ahora que, desde luego, el neuroderecho no se limita al ámbito penal, sino que abarca todas las áreas del derecho. Así como en su momento, cuando abordábamos los principios de la psicología jurídica, nos referíamos a que no deberíamos confundir lo penal con lo forense, ni lo forense con lo criminal, ocurre nuevamente este fenómeno. No debemos confundir, reitero, que el neuroderecho se limite solo al ámbito penal. Lo hacemos así por una cuestión estrictamente pedagógica, didáctica y a manera de difusión en esta mañana. Dicho lo anterior, vamos a tratar el día de hoy este tema tan complejo y tan interesante de ese vínculo entre togas negras y batas blancas y algunas especulaciones que vale la pena aclarar porque son innecesarias y no convienen, no ayudan a la consolidación de este valioso concepto. Si le parece bien, maestra Nancy, con su gentil apoyo, pudiéramos presentar las diapositivas, le agradezco muchísimo. El tema, reitero, que abordaré con ustedes esta mañana alude al neuroderecho y sus repercusiones forenses. En primer lugar, quisiera dejar muy en claro el origen de la palabra forense no tiene relación, por supuesto, con cadáveres exclusivamente, sino que alude de manera particular al foro. Es decir, que tiene una relación muy directa con el sistema de justicia. En este momento decimos, lo delimitamos al ámbito penal. De manera particular, destaca el caso de la inimputabilidad y, naturalmente, otras consideraciones vinculadas con la simulación, la disimulación, incluso la sobresimulación. Sobre estos conceptos hablaremos a lo largo de este panel y particularmente en las preguntas que esperamos gustosos para conversar con ustedes. En primer término, pues, me gustaría, si fuera posible, la siguiente diapositiva, que partiéramos de una línea base. Esa línea base es un concepto. Entendemos que el neuroderecho puede comprenderse como el análisis del derecho y la justicia con la perspectiva de la neurociencia. Aquí hago un paréntesis importante. Para crear este párrafo tan sencillo, esta breve descripción de líneas, me he apoyado en el valioso trabajo de autores previos, particularmente de quienes señalaron esa relación entre psicología y derecho y planteaban tres alternativas: una psicología del derecho, una psicología en el derecho y una psicología para el derecho. El aspecto para el derecho implicaría la ruta forense. Recientemente, dos brillantes profesores de la Universidad Diego Portales de Chile, el profesor Francisco Maffioretti y la profesora Lorena Contreras Taibo, añadieron una cuarta perspectiva, que es la que yo retomo aquí, y es el vocablo de conexión con. Sería entonces una neurociencia con el derecho, es decir, a la par disciplinariamente, ya no solo una perspectiva para, sino una perspectiva con. Y ahora veremos por qué es relevante este pequeño vocablo de conexión, lo cual implica entonces la comprensión del comportamiento humano, sus procesos cognitivos, emocionales, conductuales, y todo ello naturalmente a través del estudio del sistema nervioso de nuestro cerebro y su interacción con el ambiente. Como ustedes pueden ver en la pantalla, he subrayado algunas palabras en color rojo y quisiera aludir particularmente a cuatro de ellas. La primera, la indispensable relevancia del ambiente. Hay quien considera de manera errónea que la neurociencia se reduce a un aspecto típicamente biologicista, lo cual no es verdad. El premio Nobel Eric Kandel, desde la definición que hizo de neurociencia y en la cual está inspirada esta propia, plantea la relevancia del ambiente, dice el premio Nobel Eric Kandel, cuando alude al ambiente, lo que desde luego implica la interacción con otras personas. Y este pequeño aspecto tiene en realidad una relevancia enorme. Significa
que no estamos predeterminados por una cuestión biologicista, sino que habremos de enfrentarnos a distintas situaciones, lo que es la experiencia y el aprendizaje, para responder a esas demandas ambientales. Por lo tanto, el neuroderecho debería ser comprendido desde una perspectiva integral, un análisis biopsicosociocultural. Hay diferentes autores, por ejemplo, en el caso de México, el profesor Roger Bartra tiene un trabajo interesantísimo al que denomina exocerebro. Y en nuestra opinión, este tipo de abordajes transdisciplinarios que toman en cuenta, por supuesto, el valioso caudal de conocimientos que implica la neurociencia, pero siempre de la mano del aspecto sociocultural, ambiental, etcétera, particularmente en un país con la riqueza cultural del nuestro. Dicho lo anterior, estimados compañeros, destaco otras tres palabras, decíamos, al principio serían cuatro, ya hemos aludido al ambiente. Y ahora me gustaría aludir al concepto de comportamiento humano. Esto implicaría, por supuesto, una compleja amalgama de interacciones cognitivas, emocionales, conductuales. Y me gustaría mucho destacar el aspecto emocional, diferenciándolo de los sentimientos, de la afectividad y del estado de ánimo. Cobra particular relevancia en este instante, donde recientemente, como ustedes saben, se ha aprobado una ley nacional de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Es muy relevante porque en esos conceptos como la mediación, la justicia restaurativa, etcétera, tiene una particular importancia el estudio de las emociones, del manejo de su regulación, de la interacción y de la trascendente actividad y papel que tiene este concepto, las emociones, entendidas desde el punto de vista neurobiológico, en nuestra interacción social. Recordemos que Steven Pinker nos señala que las emociones implican un largo proceso evolutivo y este proceso evolutivo está naturalmente vinculado, reiteramos, al ambiente. Por último, dos palabras específicas. Aludo, por supuesto, al polisémico concepto de derecho y al complejo concepto de justicia. Y aquí hago otro paréntesis que me parece que es necesario que distingamos con claridad. Hoy en día, y este Congreso es muestra de ello, hay un gran interés, un trabajo muy notable en el ámbito de los neuroderechos. Y hemos encontrado algunos autores que han comenzado a confundir neuroderecho con neuroderechos, casi como si neuroderechos fuese el plural de neuroderecho. En español puede llamarse a confusión, pero si atendemos al origen de los vocablos en el idioma inglés, queda bastante claro. Neuroderecho deriva de neurolaw y neuroderechos deriva de neurorights. Por lo tanto, el segundo alude a garantías y el primero a un estudio mucho más amplio desde la perspectiva jurídica. Si pudiéramos ver la siguiente diapositiva, por favor. Quisiera que en las preguntas que haremos y en la interacción que tendremos con ustedes, nos apoyáramos en esta ruta de trabajo. Es evidente que hay toda una historia muy larga, de siglos incluso, de esa interacción entre togas negras y batas blancas. Los autores nos señalan con mucho acierto cómo a lo largo de la historia ha habido una notable interacción entre el sistema de justicia y el aspecto de la salud mental y particularmente de las alteraciones de la salud mental. Hay distintos escritos, el Sichuan Lu en el siglo II antes de Cristo, las siete partidas, la Constitución Criminalis Carolina de 1532, en fin, hay muchos antecedentes en diferentes partes del mundo que nos hablan de este vínculo tan trascendente entre psicopatología forense y derecho, particularmente penal, decíamos el día de hoy. Desde luego que a lo largo de la historia se han dado incluso desacuerdos entre estas disciplinas. Por tal razón, nosotros hemos venido proponiendo una idea muy sencilla, que es la de comunicar a través de un código unificado a estas disciplinas. Ese código unificado nos parece que está claramente delimitado en la CIE 11. Como ustedes saben, las CIE son las siglas de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud y particularmente el apartado sexto alude a los trastornos mentales, del neurodesarrollo, etcétera. No es, por supuesto, el único apartado de relevancia. También nos importa el apartado 24, que alude a los códigos Q y que son importantísimos en materia pericial, así como el apartado 21, entre otros. Pero
Destacamos el apartado sexto, reitero, por lo que alude a esas alteraciones de la salud mental. Ahora bien, no pretendemos, naturalmente, que la CIE-11 sea el compendio último de la psicopatología. Por el contrario, es una estructura descriptiva muy eficaz, muy eficiente para distintas finalidades clínicas, pero también forenses. Aquí otro paréntesis importante. La CIE no es un instrumento forense, por supuesto. Es un instrumento clínico para el diagnóstico, para compartir información médica y de la salud mental. Pero, dada su estructura y dado el reconocimiento que tiene en los Estados miembros a lo largo del planeta, de los cuales México es parte, nos da unas grandes ventajas de cara a nuestro sistema de justicia. Un efecto muy evidente de esta interacción consensuada sería que podríamos comunicarnos de una forma mucho más objetiva y eficiente entre el perito que haga un dictamen en Yucatán y otro experto o experta que haga otro dictamen pericial, por decir un ejemplo, en Chihuahua, mostrando dos extremos de nuestra geografía. Esta, pues, reitero, es una propuesta que pronto saldrá publicada, la hemos abordado ya previamente, pero está a punto de salir publicada en un texto que pondremos a su disposición el mes que viene. Y luego, también, por supuesto, somos conscientes de las críticas. Hay quien ha planteado que la neurociencia es un canto de sirenas. Concretamente, el gran penalista Winfried Hassemer en el año 2011 publica un texto interesantísimo en una revista catalana, Indret de nombre, traducido a nuestra lengua, y que justamente señala el profesor alemán su reticencia a que los juristas se interesen por el estudio científico de la conducta vinculado a la neurociencia. Hoy, ya más de una década después de esa publicación, es evidente que hay una comunicación cada vez más creciente entre juristas, portadores de la toga negra, fiscales, defensores, asesores victimales, etcétera, y portadores de la bata blanca, ya psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, expertos en psicopatología en general. Esto nos lleva, por supuesto, a diferentes desafíos prácticos que en países como el nuestro alcanzan dimensiones realmente muy interesantes. Cuando nosotros comenzamos a plantear estas posibilidades, aludo, por ejemplo, a los casos del profesor Ezequiel Mercurio en Argentina, al profesor Capó, a Atahualpa Fernández, que publicaron en México en 2005. El primer texto que hay sobre neurociencia y derecho se publicó en nuestro país en una revista del Instituto Lombardo Toledano, la revista muy conocida Ludus Vitalis. Después, una disciplina reciente, en ciernes, también en el contexto anglosajón. Como ustedes habrán revisado, la primera publicación que se reconoce como tal se encuentra apenas en el año de 1984. Pocos años después, en el 91, se plantea por primera vez el vocablo neurolawyers, que podríamos traducir como neurojuristas. Es decir, pues reitero que hay unos antecedentes muy recientes y en el caso de América Latina, los antecedentes los publicamos en un texto de la International Forensic Mental Health. Publicamos este estudio donde identificábamos apenas poco más de 60 artículos específicamente abordando neurociencia y derecho. Y nos llamó la atención, y es importante reiterarlo, que los autores y autoras de estas publicaciones pioneras provenían principalmente del derecho y publicaban sus estudios principalmente en revistas jurídicas. Esta tendencia inicial no ha cambiado, se ha conservado, se mantiene el interés del derecho, lo cual es de llamar la atención. Qué bueno que sus señorías, los jueces, también los fiscales, por supuesto los defensores, se interesen en las posibilidades que ofrece esta disciplina cada vez con un desarrollo más potente y con un análisis cada vez más riguroso y sobre todo a la luz de lo que implica el razonamiento probatorio, de lo que hablaremos al final. O, decíamos aquí en este índice breve, mariposas del alma. ¿A qué aludimos? Naturalmente no es una cursilería, sino aludimos a ese planteamiento que hiciera el gran profesor Santiago Ramón y Cajal, padre de la neurociencia moderna. Don Santiago Ramón y Cajal, que como ustedes saben recibe junto con el profesor Camilo Golgi en 1906 el premio Nobel, pues en ese contexto publicamos un documento alusivo a esta visión tan brillante que tuvo el profesor Ramón y Cajal de analizar, como ustedes bien saben, pues las minúsculas
regiones de nuestro organismo, hoy conocidas muy bien por su trabajo, y esa maravilla que fue en su momento la identificación de la comunicación entre las neuronas. Ramón y Cajal, en uno de sus libros, por ejemplo, el que se llama Sobre mi infancia y juventud, que vale mucho la pena leerlo, alude a pasajes literarios y en uno de ellos menciona justamente esta idea de las mariposas del alma. Me parece que es imprescindible recordar a los clásicos, a los griegos, que es algo de lo que Santiago Ramón y Cajal se alimentaba y nos procuraba en sus estudios, en sus escritos, que todavía hoy, afortunadamente, seguimos leyendo y aprendiendo de ellos. En este contexto, quisiera acercarme al final de mi exposición planteándoles algunas preguntas que espero que conversemos en breve. En primer lugar, recordemos que el neuroderecho no se limita al aspecto penal. En segundo lugar, el neuroderecho no plantea una perspectiva reduccionista, biologicista, predeterminada del ser humano. Reconoce la importancia que tiene esta entidad a la que hemos denominado libertad, sabemos el valor que significa para el derecho penal y tratamos de aportar a ello. En tercer lugar, no podemos caer en la exageración, a veces en la ingenuidad o incluso en la mala fe de pretender que la neuroimagen sea la respuesta a todas las preguntas del derecho o del sistema de justicia. Esto es falso. Es increíble que haya quien pretenda confundir diciendo que las imágenes cerebrales, por muy avanzadas que éstas sean, nos dan ya una radiografía de una persona. Esto no es así. Es, en efecto, una herramienta poderosa, valiosísima, pero que requiere de un andamio de comunicación. Entre esos resultados que nos brindan las neuroimágenes y las preguntas que plantea el derecho, hay un puente de comunicación muy bien acreditado por su desarrollo de siglos, que es la psicopatología forense. Esta disciplina comunica de una forma eficaz a estos resultados tangibles provenientes de las herramientas neurocientíficas con las preguntas específicas que plantean los portadores de la toga negra y en general los juristas que trabajan en el sistema de justicia. Aunado a ello, estimados compañeros y compañeras, y para concluir, hay un aspecto fundamental del gran valor social que tiene este vínculo entre neurociencia, derecho y psicopatología forense. Y ese aspecto mira particularmente a las víctimas, a grado tal que se ha comenzado a hablar de una disciplina nueva a la que parece que se denominará neurovictimología. Con esto concluyo, estimados colegas. Si quisieran ustedes retirar de la pantalla la presentación, para los minutos finales, me gustaría subrayar la importancia que tiene el neuroderecho como disciplina de valor científico, por supuesto, pero de enorme valor social, y aludir de forma muy especial al aspecto victimológico. Desde luego tiene repercusiones forenses, pero en materia victimológica alcanza un valor todavía más trascendente. Pondré un solo ejemplo. Lo que respecta al importantísimo concepto de la reparación integral del daño. Aquí recuerdo, por supuesto, a nuestro querido maestro, el profesor don Sergio García Ramírez, lamentablemente fallecido hace poco, y por supuesto que su trabajo pervivirá entre nosotros porque esta idea que acabo de mencionar, la reparación integral, tiene una ruta particular de trabajo vinculada al desarrollo del neuroderecho y al surgimiento de nuevas disciplinas como la neurovictimología. Es claro que en los próximos años habrá cada vez mayor participación y mayor exigencia hacia los peritos que tendrán que apoyarse cada vez más en las evidencias que brinda la neurociencia y la neuropsicología forense. Esto parece irrefrenable. Doy un ejemplo concreto. La profesora Anita Farahani publicó en 2016 un artículo donde muestra cómo en Estados Unidos sus señorías ya toman en seria consideración en apenas 5 años la evidencia neurocientífica para tomar decisiones judiciales. En 2011, este estudio nos demuestra que eran en menos de 100 ocasiones y tan solo 5 años después ya se identifica en más de 300 ocasiones. En nuestro contexto y países es predecible que ocurrirá un fenómeno similar. Lo ideal, estimamos nosotros,
es que nos preparemos oportunamente frente a estos desafíos que nos plantea el avance del derecho probatorio, pero por supuesto también el avance de la neurociencia y su interacción con el derecho y la psicopatología forense. Por mi parte, es todo el día de hoy. Sigo a sus órdenes. Muchísimas gracias nuevamente y muy buenos días.